Hablamos ahora de otro tema, pero nos quedamos en la actividad física, por eso la presentamos a Julieta Rader. ¿Cómo anda, Juli? Hola, buen día a todos y feliz día. Gracias, gracias. Feliz día a los locutores. Bueno, contame de qué vamos a hablar en la mañana de hoy. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de suelo pélvico, de cómo afecta el impacto de las actividades, de la actividad física y del running sobre el suelo pélvico. Sabemos, bueno, la mayoría de la gente por ahí es como que no está tan ambientada y no conoce lo que es el suelo pélvico, y cuando por ahí hablamos de core, nosotros los profes, digamos, es como que si no es de abdominal, no se habla, digamos. Sí, por ahí se relaciona más la zona media, decir, bueno, abdominales, espinales, glúteos, pero nunca se habla mucho del suelo pélvico. Y hoy por ahí yo le planteaba a Julieta, le digo, vamos a hablar de este tema, porque hay tantas personas, no solo le afecta a las mujeres, pero mayormente sí a las mujeres, y hay por ahí tantas personas que se acercan y dicen, no, yo no quiero correr, o vóley, básquet, claro, no solo en el running. Se me escapa. Sí, así. Y también no tiene que ver tanto con solamente con la pérdida de orina, sino que también hay otros tipos de prolapsos u otros tipos de disfuncionalidades del suelo pélvico que son generadas por el impacto y la falta de fuerza en el suelo pélvico. Lo que hablaba hoy, el core, digamos, que sería como la zona media del cuerpo, no es solamente el abdomen, como decía Judith, abdominal, glúteos y espinales, sino que tenemos otras partes que no las tenemos en cuenta, porque la teoría del entrenamiento en su momento nos enseñó eso. Después, bueno, se fue modificando y aprendimos cosas nuevas, ¿no? Entonces tenemos que pensar a la zona media como una casita. Tenemos la parte superior, que sería el techo, donde tenemos el diafragma torácico respiratorio. Tenemos en la parte inferior el diafragma pélvico, que sería el suelo pélvico, toda la musculatura pélvica. Por los laterales, adelante y atrás, abdominales y espinales. O sea que tenemos una casita compleja, no es algo que solamente tiene abdominales. Y por ahí vamos al médico, al traumatólogo y demás, y bien nos aconsejan que tenemos que hacer zona media o trabajar el abdominal para no tener dolores lumbares o no tener alguna dificultad en la zona lumbar o en el impacto. Pero quizás no nos explican que no es solamente abdominal, o sea que tenemos que trabajar todo ese conjunto de músculos que van más allá de solo los abdominales. Entonces quizás empezamos a hacer muchos abdominales para sacarnos ese dolor de cintura y empezamos a generar disfuncionalidades en otras partes musculares de nuestro cuerpo. Y esto relacionado, digamos, al impacto, ya sea caminar, ya sea correr, ya sea saltar un banquito, lo que sea, cuando no tengo fuerza en el suelo pélvico, genera una disfuncionalidad. Por ahí siempre digo esto, cuando no tengo fuerza. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen CrossFit y no se les escapa el pis. Hay personas que hacen salto en alto, hacen salto con garrocha, corren y no se les escapa, levantamiento de fuerza olímpico, y no se les escapa el pis, pero porque tienen un trabajo previo en ese suelo pélvico. Si yo no lo trabajo, y sí, obviamente lo voy a lastimar. Es como que si, no sé, soy corredor de 100 metros y nunca hago cuádriceps en el gimnasio. O sea, es lo mismo. En este caso es lo mismo. Por ahí se relaciona más con la mujer, porque bueno, tenemos una sobrecarga con respecto al embarazo, y por ahí si hay un poco de sobrepeso, tenemos una sobrecarga en la zona media, entonces eso hace que el peso de la zona media se ejerza hacia abajo y distienda el suelo pélvico. Para que se entienda, el suelo pélvico es como una hamaquita, esas hamaquitas paraguayas, digamos, está agarrado de los huesitos de la cadera, de abajo de la cadera y de adelante, del pubis hasta el coxis. Entonces esa hamaquita sostiene todos los órganos de la parte baja del abdomen, ¿no? Claro. Pero esos órganos también están agarraditos de otros músculos que van hacia arriba y se conectan con el diafragma torácico, ¿sí? Entonces cuando yo hago una respiración profunda que lleno mis pulmones de aire, también los estoy empujando a esos órganos hacia abajo y mi suelo pélvico me los está sosteniendo en ese empuje. Entonces es un juego de músculos entre la entrada de aire, que se va hacia abajo el suelo pélvico, la salida de aire y sube ese suelo pélvico y se contrae. Eso uno lo tiene que aprender a hacer, si lo quiere restablecer a esa tonicidad. Ahora, si yo salto
y siempre estoy respirando mal, sin contracción de suelo pélvico y sin abrazar mi zona media, estoy empujando mi abdomen y mi suelo pélvico hacia afuera. ¿Y cómo se hace como para poder entrenar y a la vez entrenar esta zona, ¿no? Reforzarla. Claro. El entrenamiento específico del suelo pélvico, cuando ya hay una disfuncionalidad, se hace tranqui, digamos, en el gimnasio, en una clase tranquila. Ahora, claro, frente al parque. Claro, ahora, si yo no tengo una dificultad, también puedo trabajar el suelo pélvico con la respiración, pero junto con esos ejercicios que yo tengo que hacer para mi deporte, digamos. No sé, por ejemplo, si voy a hacer running y hacemos, los impactos de las estocadas con saltos y demás, voy a exhalar siempre cuando yo hago el esfuerzo del impacto. O sea, cuando hago pum en el piso, soplo. Ajá. Y ahí contraigo el suelo pélvico y el abdomen. Claro. Lleva toda una mecánica de aprendizaje, porque es difícil conectar todo eso y hacerlo consciente, pero se aprende. O sea, no es difícil. A largo plazo uno lo va aprendiendo y lo va haciendo. ¿Y lo ideal es siempre trabajar en la prevención de esto, digamos, o en el fortalecimiento? Así como en la prevención de lesiones de articulaciones o de músculos en cualquier deporte, también en el suelo pélvico, digamos. Hay corredoras de elite y hay levantadoras olímpicas que lo hacen, que lo vienen haciendo hace más de 10 años ya. Pero pienso por ahí en el común de la gente, digamos, que para hacer un entrenamiento normal, digamos, tranqui, pero que ellos quieren fortalecer esta zona para no tener... Exacto. Pero sí. Hoy, perdón, no está solo el querer, debe ser un deber. Por eso, Porque, o sea, con el pasar de los años, por ahí hoy que vemos mucho el sobrepeso de las personas, por el sedentarismo, por la alimentación, por lo que sea, no es solo digamos, una condición del deporte o de alto impacto. También el sobrepeso conlleva... si hablamos de impacto, el sobrepeso es un impacto sobre el suelo pélvico. Claro. O sea, por ahí, cuando uno dice impacto, cuando nos preguntan, ¿es una gimnasia de alto impacto? Caminar es impacto para una persona, para cualquier persona. Levantarse de la silla genera un impacto en el cuerpo o un estrés en el cuerpo. Claro. Entonces, hay que ver un impacto a qué medida, ¿no? Entonces, si yo tengo sobrepeso y me voy a hacer jumping o las camitas elásticas, todo lo que sea salto, y seguramente voy a tener una disfuncionalidad en mi suelo pélvico porque tengo una sobrecarga en mi zona media que impacta sobre mi suelo pélvico y encima les estoy generando ese salto constante durante 45 minutos, que es un montón, sin antes haber trabajado este sostén del suelo pélvico. Porque yo puedo hacer un salto controlado antes habiendo trabajado esta fuerza en el suelo pélvico y me estoy cuidando para esa actividad. Pero bueno, la mayoría de la gente no lo conoce o no lo sabe, o los profes, los instructores tampoco tienen por qué saberlo porque no se dedican a eso, digamos. Claro. Entonces por ahí caemos en un error de generar mucho impacto en una persona que no lo debería tener. Y debe ser un limitante para mucha gente, ¿no? Que no se anima a hacer actividad física o en grupo porque le pasa esto. Por ahí hay muchas mujeres que se acercan al gimnasio cuando conocen esto de los hipopresivos y del trabajo del suelo pélvico, y lo que plantean es me voy a curar, o sea, voy a sentirme mejor. Y en realidad sí, porque no es que se van a curar, porque el suelo pélvico es como cualquier músculo, así como me duele el cuello cuando tengo tensión por el estrés, porque me genero tensión en las cervicales, en el suelo pélvico pasa lo mismo, porque es un músculo. Claro. O sea, si tengo presión alta y me medico o me cuido del frío o me cuido de algún alimento, es de por vida. En este caso también es de por vida. O sea, el cuidado del suelo pélvico no viene solamente porque me hago pis. Viene desde siempre. Entonces, la mujer que ya tiene instaurada una disfuncionalidad, sí puede mejorar su estilo de vida. Hay personas que sí logran controlarlo rotundamente, pero continúan con los ejercicios, no es que lo dejan de hacer, porque si ya tengo una predisposición para adquirirlo, a esa distensión, se va a volver a distender. Es como, no sé, si tenés hiperlaxitud y se te sale siempre el hombro, y bueno, tenés que trabajar los músculos del hombro porque tenés esa condición física, es genético, digamos. Y en este caso es lo mismo. Para quien ya tiene esta disfunción, o no sé cómo disfunción se llama, disfunción, ¿qué le recomendás? ¿Que vayan con alguien preparado, o en este caso vos o alguien, digamos, o que vayan a un médico y que ahí los deriven? Bien, siempre se evalúa el grado, ¿no? De la disfuncionalidad.
podemos tener una disfuncionalidad que va en cuanto a la pérdida de orina o otro tipo de disfuncionalidades. Puede ser pérdida de materia fecal, que no se pueda aguantar los gases, por ejemplo, o que no puedan ir al baño porque hay tanta tensión en el suelo pélvico que no puedo excretar. También puede haber prolapsos, que ya es un poquito más profundo, que eso se ve en personas que tuvieron obesidad muy grande, un nivel de obesidad grande y que bajaron mucho de peso, o personas, por ejemplo, que estuvieron embarazadas y tuvieron alguna disfuncionalidad durante el embarazo y baja la vejiga sobre el útero, o baja ¿cómo se llama? El canal del ano, digamos, baja sobre el útero, entonces como que, o sobre el canal vaginal, y eso hace que genere molestia, ¿no? Claro. En algunos casos es necesario que se haga un tratamiento previo antes de empezar el gimnasio, porque uno no está al alcance de poder observar esa situación y hay que hacer un estudio, una observación y hay que medir todo eso, a ver cómo estamos. En función de lo que diga el especialista, que puede ser un kinesiólogo de suelo pélvico o un ginecólogo, ¿sí? Se deriva después de ese tratamiento al gimnasio para continuar el trabajo. Normalmente, acá en Chajarí la tenemos a Clara Confalonieri, que es la que nos ayuda con los diagnósticos, porque no tenemos otra kine de suelo pélvico, así que ella nos ayuda con los diagnósticos y nos va ayudando para hacer este proceso de seguimiento del paciente. Muchas veces se trabaja a la par. El kine trabaja con la parte de radiofrecuencias y todo el trabajo interno, y nosotros los profes trabajamos con la parte externa y con el reconocimiento de la respiración en cuanto al esfuerzo. Claro. Porque en realidad eso es lo que más tenemos que evaluar. Cómo respiramos y cómo afectamos con nuestra respiración y nuestro funcionamiento de los pulmones hacia ese suelo pélvico y esa zona media. Quizás por ahí dicen, ay, no saltes porque el salto te va a hacer mal a las rodillas, a las caderas, pero tenemos mucho más impacto con la respiración porque es lo que tenemos todo el día nosotros. Claro. O sea, nuestra casita está afectada por la respiración primero, y después por el salto, y después por correr, y después por cargar peso. O sea, tiene mucho que ver esto de la conciencia corporal. El suelo pélvico, el diafragma, toda la zona media en general está muy afectada por las emociones, entonces también tenemos que pensar que no es solamente evitar los saltos, sino que hay que evaluar en qué medida estoy con esta disfuncionalidad, si no la tengo, cómo la voy a prevenir, y ver cómo voy a respirar durante mi día completo y después cómo voy a cargar con entrenamiento, digamos, y con esa respiración consciente. Para quienes por ahí esto les haya hecho ruido, les haya resonado, ¿cuánto tiempo tienen que hacer por semana un entrenamiento de estas características? El suelo pélvico es como cualquier músculo, ¿no? Si uno lo deja de estimular, se pierde la fuerza. Entonces, así como vamos 2 o 3 o 4 o 5 veces al gimnasio a trabajar el cuerpo en general, también se trabaja el suelo pélvico. Las sesiones de suelo pélvico, puramente de suelo pélvico, no duran más de 20 minutos, 30 minutos. Nosotros la usamos a la herramienta como forma de trabajo y completamos 1 hora de trabajo, pero siempre ponemos otros ejercicios accesorios para el trabajo de fuerza general. Exacto. Se recomienda, sí, cuando ya hay una disfuncionalidad, trabajarlo todos los días, si se puede, 10 minutos por día o 5 minutos por día, que te lleva a hacer un ejercicio de Kegel. O sea, un ejercicio de Kegel es contracción del esfínter vaginal y soltar, contraer y soltar, en distintas frecuencias, en distintos tiempos de trabajo y demás, pero es un trabajo que no te lleva más de 5 minutos. Claro. O sea, una mujer que se levanta en la mañana, se sienta en la cama, se pone a respirar y ya hace el trabajo de suelo pélvico. O sea, exacto. Eso ya es un trabajo. Y después puedo darle un poquito más de intensidad con los hipopresivos, con sentadillas, con estocadas. O sea, el ejercicio de piernas también trabaja el suelo pélvico. Ay, con lo que me cuesta las puentes estocadas. de glúteo también trabajan el suelo pélvico. No me voy a quejar más de las estocadas. Julie. No hay que quejarse de las estocadas. Naciste para esto. Nací para eso. O sea, el suelo pélvico, más allá del trabajo específico que se debe hacer cuando ya hay una patología o una disfuncionalidad, también se trabaja con todos los ejercicios que los planteamos en el gimnasio. Lo que tenemos que hacer consciente es la respiración, porque por ahí, no sé, la persona que hace CrossFit, quizás la respiración es un poco más rápida, entonces no la puede estar controlando con la carga, con la velocidad y demás. Pero ese es su trabajo principal del deporte. En otro momento del día o otro día hacemos el trabajo principal para suelo pélvico. Entonces vamos equiparando las dos cosas.
Lo mismo que el running, salgo a correr y no me voy a estar pensando a ver cómo voy a estar respirando por cada zancada o por cada paso que voy a dar. Pero quizás en el gimnasio, en cada elevación de rodilla que hago, cuando me estoy agarrando del TRX y hago la elevación de rodilla con carga, pienso en la respiración y ya la voy automatizando para luego pasarla a la parte de velocidad. Juli, la verdad que muy interesante, muy didáctico. Recordame dónde se pueden contactar con vos, con ustedes, si les interesa. Bien, bueno, estamos en One, espacio de entrenamiento en Rivadavia, entre Jaime Taveni y Salva Reddy. Sí. Frente al parque. Ahí frente al parque. ¿Y en qué horarios te encuentran? Bien, bueno, yo estoy martes y jueves de 7:30 de la mañana hasta las 10:30 y lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ese sería, y a las 2 de la tarde también, sí. A las 2 de la tarde, que lunes y miércoles 2 de la tarde, que es el horario que ahora en el invierno está copado. Claro. Calentito, digo. Y sí, tal cual. Porque a la noche ya hace frío. Así es. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Lu, y que termines bien tu día. Gracias, sí. gracias. Acá trabajando, mira, soy como muy bien, bendecida. Muy bien. Por supuesto. Dejar tu día con lo que te gusta. Haciendo lo que nos gusta, qué mejor que eso.